Hola, buenas noches. Pues voy a convertir mi pantalla y me dicen si se ve, por favor. Listo. ¿Sí se ve? ¿No se ve mi pantalla? Ah, ya, ¿Ya? ya, ya. Gracias. Todo esto aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo. La vez pasada platicamos acerca de cuáles eran las implicaciones de un sitio con WordPress que es comprometido, ¿no? Que ya fue comprometido. Cómo pueden ser algunos, hablamos de vectores de ataque y qué pasa en el transcurso, pero no vimos la metodología. La idea de hoy es hablar, comentarles más acerca de cómo es la metodología realmente de un ataque. Hablamos de brechas de seguridad para comprometer un sitio web, pero también puede ser para una empresa o para alguna aplicación en general, cualquiera. Y algunos ejemplos. Existen varias metodologías. Hoy quiero comentarles dos. La primera de ellas, y es en la que más nos vamos a enfocar hoy, esa se le conoce como Cyber Kill Chain. Son 7 fases, como lo estamos viendo aquí. La primera fase de reconocimiento es, es cuando vamos a elegir quién es el objetivo, quién es nuestro target, a quién vamos a atacar, hablando como atacante, como adversario, o bueno, en nuestro caso como profesionales de la seguridad que hacemos evaluaciones replicando lo que hace un adversario. Una vez que tú identificas o que el adversario ha identificado quién va a ser su objetivo, aquí me gustaría aclarar que esos objetivos pueden ser, algunas veces son aleatorios, algunas veces decíamos es como algo colateral, ni siquiera era el objetivo principal, pero es una puerta de entrada. Y muchas veces es algo dirigido, alguien que va a estar monitoreando, va a estar revisando, investigando, hasta que haya alguna debilidad en su objetivo y pueda hacer su ataque. Hay una parte que se llama como armamento, weaponization, y realmente es el que es cuando se preguntan qué vamos a enviar, cómo lo vamos a hacer, va a ser a través de un mecanismo de correo electrónico, de un phishing, una página web, y qué vamos a enviar, que puede ser un archivo con código malicioso, va a ser una inyección de código, como SQL injection, como código como tal, o comandos, ¿no? Eso es nada más cuando sabemos, cuando estamos pensando qué vamos a enviar, cómo lo vamos a enviar, y al final, antes de hacer ese ataque, tenemos que saber todo este flujo, ¿no? Cómo vamos a hacer esa explotación, qué va a hacer cuando detone ese payload, ese código que estamos enviando. Finalmente vienen las otras fases, que es instalación. Cuando hablamos en la fase 5 de instalación, se refiere a que cuando tú ya estás adentro, ¿qué más puedes hacer? Es ocultarte. Ahí vamos a ver más adelante de hablar de backdoors. En realidad este es un ciclo de un ciberataque y vamos a ver que no necesariamente son al azar. Una vez que se elige un objetivo, ya no es al azar, ¿no? Como comando y control es cuando ese, ese software malicioso que se hace llegar empieza como decíamos, un ejemplo de inyección de comandos. Al final lo que queremos es tener el control. Ahora la comunicación con el adversario ya no se hace eh, que el adversario se conecte al servidor, sino al revés, que el servidor se conecte con el atacante o adversario. De esa manera, muchos mecanismos de seguridad no los detectan, ¿no? Ni el administrador ni alguna solución que tuvieran ahí de seguridad. Después vienen las acciones. Esas acciones muchas veces es el robo de información, el cifrado, el defacement, o vamos a ver más adelante que puede ser la renta de ese servicio que ha sido comprometido.
Aquí abajo viene el link de quién creó esta metodología, es Lockheed Martin. Realmente viene de la réplica o está basado en ataques, en actividades bélicas, ¿no? En la guerra se utiliza este concepto y ahora se ha llevado a Internet. De forma profesional se replica así un ciberataque y vamos viendo las diferentes fases. Entonces, para entrar un poquito más a detalle, en la fase uno del reconocimiento, hablamos, decíamos que es cuando se va a identificar el objetivo y para eso hay muchas formas de hacerlo. Seguramente varios ya han escuchado hablar de OSINT. OSINT es Open Source Intelligence, realmente es buscar mucha información, toda la información que sea posible, que esté disponible en Internet a ojos de cualquiera. Y para eso, en las formas más básicas, se utiliza Google, se utiliza Shodan, se utilizan algunos navegadores como este que se llama Carrot. Hay versión 1, versión 2. La diferencia es que este nos lo presenta en forma gráfica. En Google hay muchas formas de hacer búsquedas. Hay algo que le llaman Google Hacking. No lo vamos a ver mucho. Quiero tocar varios varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Google, realmente son parámetros especiales, ¿no? O de parámetros avanzados. Por ejemplo, no sé si alguien haya utilizado un parámetro que se llama site. Vamos a ver uno, por ejemplo, como que diga, se me ocurre unam.mx, ¿no? Por ejemplo. Lo que hace site es que nos va a traer todos los resultados que tengan que ver con el dominio de unam.mx. Existen otros parámetros como el guión en el que le podemos decir devuélveme los parámetros que tengan el dominio unam.mx, perdón, los resultados, pero no quiero los resultados que comiencen con www, porque me interesan otras aplicaciones. Entonces, de esa manera vas armando consultas en la que ahorita, por ejemplo, nos devuelve dominios, ¿no? Dominios que ya no son la página principal, sino son otras aplicaciones. Y muchas veces vas a encontrar que hay aplicaciones que han sido olvidadas, que no están actualizadas, y por ahí en nuestro caso podría ser incluso un WordPress que ha sido olvidado con un típico hola mundo, ¿no? Entonces, esto es una forma en la que empiezan a buscar algún objetivo. Otra cosa otro ejemplo es Shodan. Shodan lo platicamos un poquito la vez pasada. La página me perdió el cursor. La página de Shodan es shodan.io. Quizá. Este servicio lo que hace es escanear, está escaneando todo el tiempo internet. Realizando los escaneos y está guardando toda la información que ha detectado. Entonces, por ejemplo, si a alguien se le ocurre buscar algo de WordPress y dice, pues voy a ver qué ha visto Shodan en esos escaneos o en ese tráfico que ha estado analizando de WordPress. Cuando hace las búsquedas, aquí podemos ver un mapa, vienen los resultados, viene todo esto que está en rojo es en los países en los que ha identificado tráfico que tiene que ver con WordPress. Entonces aquí vienen los países, el top de servicios que ha identificado, por ejemplo, estos son páginas web con HTTPS. Hay algunas que no tienen HTTPS, perdón, es puro HTTP, viene el puerto por el que está escuchando el servicio web, en este caso WordPress, los dominios en donde están alojados. Esto es importante porque aquí estamos viendo que están sobre Amazon, DigitalOcean, Unified Layer, Google Cloud y otros. Muchas veces o hoy en día muchas empresas o freelance o personas creen que por poner tu sitio o tu aplicación en Amazon ya es segura. Sin embargo, en Amazon ellos se encargan de la seguridad de la infraestructura que va a soportar tus aplicaciones, tu página web, pero no de la seguridad del servidor donde vas a alojar tu página. No ven la seguridad de tus sitios. Entonces es una máquina más,
simplemente está en la nube de Amazon, ahí se aseguran de que va a estar disponible todo el tiempo y de que no va a tener algún problema de infraestructura. Esa es la seguridad que ellos ven, su seguridad de la que soporta ese tipo pues de servicios, no la de las aplicaciones. Entonces, eso hay que aclararlo. También vemos el top de sistemas en los que están instalados estas instancias de WordPress. Vemos Linux, vemos Windows, hay XP por ahí, ustedes saben que ya ni siquiera está soportado y ese es un buen candidato para que alguien haga pues algún ataque, ¿no? Los servidores web, Apache, Nginx, IIS y algunos otros que a veces ni siquiera sabíamos que existían. Y de este lado vemos la IP de estos hosts, si tiene certificado SSL, quién lo está firmando, y aquí están las solicitudes que estaban haciendo en ese momento. Cuando Shodan detectó ese tráfico y lo almacenó para que después pudiera hacer alguna consulta. También, ¿qué pueden ver? También podríamos buscar, por ejemplo, contraseñas. Pongo contraseña ahí sin la ñ. Este, porque estas peticiones que detecta Shodan en solicitudes HTTP, muchas veces cuando no tienes HTTPS o tu aplicación está mal desarrollada, en los URLs mandas el usuario, mandas la contraseña, mandas nombres de archivo, a veces no están configurados correctamente y puedes ir viendo todo lo que está sucediendo. Es la importancia de saber cuándo vas a usar o si estás o no usando correctamente el HTTPS. En este caso, buscamos contraseña y el resultado que nos está arrojando es todas las IPs que ha detectado en ese escaneo o en ese análisis que ha estado haciendo Shodan. Y algo muy interesante que estamos viendo aquí son logins de Windows, ¿no? Realmente detectó, aquí vemos lo que detectó, contraseña cuando inicia sesión en Windows, está cachando todo eso. Ustedes saben que hay muchos administradores, muchas empresas, muchas personas que ponen configuraciones por default. Aquí hay un Windows 2003. De hecho, este debe ser muy, muy sencillo entrar al servidor. Y eso es algo que está todo el tiempo en internet y alguien lo está detectando todo el tiempo también. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Esto, decíamos, sigue siendo parte del reconocimiento. No hemos hecho ningún ataque. ¿Qué más podemos hacer? Aparecen los puertos. Incluso si le damos clic aquí, este servicio que estamos viendo de Shodan es la versión free, la que no tiene costo. Si tú pagas una suscripción, te da todavía más información. No hemos llegado a la parte como de escáneres, ¿no? De vulnerabilidades. Esto solamente es reconocimiento. Aquí cuando ya das clic en esa IP, entonces viene los puertos. Un puerto es, eh, digamos que es como una puerta, una entrada por el que está sirviendo un servicio el servidor. En este caso, aquí dice OpenSSH, que es un shell que está por el puerto 22. Este es un servidor que está en Monterrey, en México. Y bueno, tal vez es una PC, tal vez algún usuario o alguna empresa, por eso del COVID, tuvo que publicar algún servidor, pero lo publicó con algunas vulnerabilidades, ¿no? Aquí vemos que es vulnerable el SSH. La vez pasada hablamos de los CVEs, que son indicadores que te dicen qué tipo de vulnerabilidad es, cuándo se detectó, qué ID tiene, la descripción de la vulnerabilidad, tiene varias. Entonces, alguien podría hacer un ataque de fuerza bruta a este equipo. Este es un Windows 10, parece, o en el de 2003, y seguramente tendría muchas probabilidades de éxito, ¿no? ¿Qué más puedes buscar aquí? Voy a regresar, estábamos hablando de WordPress, ¿no? Um, por ejemplo, a ver, pues aquí si ven aquí arriba, hay más información, esta que dice exploits. En exploits tú puedes ver exactamente exploits que están disponibles o que son públicos para poder
aprovecharse de alguna vulnerabilidad que ya detectó Shodan. Y aquí no hemos hecho ningún escaneo todavía, ni siquiera, ¿no? Pero ya tenemos alguna pista de qué cosas podríamos estar utilizando. Bueno, no vamos a entrar más en detalle en Shodan. Si tienen algún comentario, pues, lo vamos revisando. Otro que quería mostrarles es este de Carrot. Aquí también hacemos lo mismo, ¿no? Ese es para búsquedas. Es una de las cosas interesantes que tiene este buscador, es que te clasifica la información. Nos puede clasificar la información. eh, Vamos a buscar otra vez WordPress. Nos la clasifica como en carpetas, como si estuvieras navegando en tu computadora, ¿no? Por ejemplo, plugins, puede generar mapas o visualización, aquí por fecha. Tiene parámetros especiales también, en los que puedes ir haciendo más filtros de búsqueda. Aquí, por ejemplo, este de PyChart nos muestra una visualización de las búsquedas. Entonces, tú podrías personalizar una búsqueda que sea muy específica y ver cómo se ve en las búsquedas en Internet. Este también, hay algo que se llama Deep Web, que realmente es lo que no está indexado. Entonces, estos tipos de navegadores pueden buscar, por ejemplo, cuando no están bien configurados los servidores, tienen el listado de directorios. Eso ni siquiera tiene un SEO o algo así que indexe en los navegadores. Hay muchas formas de hacer que Google o este tipo de navegadores busquen en servidores que están mal configurados para devolverte información que es valiosa, bueno, para un adversario, ¿no? Después tenemos WPScan, OpenBAS, Nessus, Nikto. Estos son escáneres de vulnerabilidades. SAProxy es un proxy local. Después vamos a platicar de ese. Nmap es para hacer lo que hacía Shodan de detectar puertos, detectar servicios por sí solo o de forma automática, y nosotros íbamos y consultábamos por la IP. Con Nmap tenemos que utilizar una línea de comandos y hacer ese escaneo, pero también se puede en web. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, este de WPScan. Aquí lo tenía abierto. Este WPScan es la aplicación que descargas, la instalas en tu equipo y puedes hacer escaneos de vulnerabilidades de WordPress. O también tiene un Docker, también lo puedes utilizar. No es difícil utilizarlo. También puedes configurar un API. Eso también lo vamos a platicar después. Lo que haría WPScan es que escanearía tu servidor. Si configuramos un API de otro servicio, de forma automática te diría qué plugins tienes instalados en tu servidor, y si tienes alguna vulnerabilidad o algún exploit, te diría cuál es y con cuál se puede explotar esa vulnerabilidad en tu sitio. Existen también, hay una versión de WPScan que se llama wpsec.com, me parece, así sí es esa, en la que pones el dominio y realiza el escaneo de forma automática. Lo hace online, tú no tienes que hacer el escaneo, pero está limitado. Utiliza otro tipo de escaneos también, sin embargo está limitado y tiene un costo, y tienes que tener ahí un servicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el de WordPress.com. Este nos comienza a hacer el escaneo y te devuelve la información. No permite escanear de WordPress. A ver, poner el mío. En el mío tengo un
voy a redireccionar por HTTPS. Una solución se llama Virtual Patching, que cuando detecta algún escaneo puede dar información errónea y el escáner puede pensar que está escaneando algo que es vulnerable. Eso también se puede hacer, que es parte del hardening. Pero bueno, cuando este hace el escaneo, te devuelve los resultados en la misma página. Realmente lo que tiene es un WP Scan, tiene un directorio más grande y tiene algunas otras funcionalidades. Y de lo que te proporcionan también es el reporte, ¿no? Reportes ahí en formatos HTML o que son vistosos. Probablemente no termine o se bloquee porque tenemos un WAF. Entonces aquí nos da aquí ya nos pide más información para que lo envíe, ¿no? No nos dio más información, pero bueno, pueden hacer la prueba con sus sitios. Ahora, OpenBAS es un escáner de vulnerabilidades, pero se utiliza más para infraestructura, algunas aplicaciones también. Ese puede estar en la nube, puedes instalarlo localmente, se recomienda que se instale en un equipo dedicado. Eso es más cuando quieres hacer escaneos de vulnerabilidades en toda la red. Para eso funciona y es open source. Nessus también nació como open source, ahora ya no es open source. La licencia no es muy económica. Nikto es un escáner de vulnerabilidades también open source. Y bueno, Proxy y Nmap también tienen. Podríamos hablar yo creo que vamos a dedicarle algún día una sesión para cada uno de ellos, para que puedan ver todo lo que se puede hacer. Bueno, hablábamos de Google hace un momento. ¿Qué información puedes encontrar? Hicimos una búsqueda utilizando esas técnicas que decíamos. Este sitio que vemos ya no está en línea y si están las contraseñas ya las cambiaron, pero esto es algo para que puedan ver que hay también descuidos, ¿no? Ni siquiera es que alguien te ataque, realmente muchas personas no configuran bien los servicios que están en la nube, como Trello, como GitHub, y es en donde también encontramos accesos. Este acceso lo pusimos porque tiene desde el 2015 y funcionaba todavía. Yo espero que ya lo hayan cerrado. No nos contestaron, pero bueno, avisamos, ¿no? Hay que tener eso mucho en mente si trabajan con agencias o tienen una empresa o su empresa, comparten información de su infraestructura, usuarios y contraseñas en servicios que son públicos, que están publicados en internet y más cuando son eh, la versión free, la versión que no tiene costo, porque muchas funcionalidades de seguridad o privacidad no están activadas por default. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando ya tienes acceso a un sitio como como WordPress? Lo que veíamos la vez pasada. Si ya tienes acceso como administrador, entonces puedes hacer y deshacer lo que sea en esa aplicación. Al menos instalar algún otro plugin, editar, bueno, utilizar el editor de temas, por ejemplo, y poner ahí una sentencia en PHP que más bien sea la ejecución de algún comando en el servidor. Esto se puede encontrar en la parte de reconocimiento. Siguiendo con el proceso en la parte de armamento es cuando decimos o decidimos cómo vamos a crear nuestro ataque, nuestro payload, nuestro código malicioso y cómo lo vamos a preparar para que de forma remota nos pueda dar el control. Y ahí viene la decisión, utilizamos phishing, utilizamos un web shell, que seguramente todos lo conocen, los que utilizan WordPress, porque es de lo que más adolecen estos sitios. Los plugins maliciosos, también en este sitio, por ejemplo, se puede subir un plugin o un tema malicioso. Por ahí en la página pusimos, yo creo que es una semana, un video de un tema que encontramos en GitHub, el famoso Divi. Es-
también me llamó la atención porque por todos lados están preguntando o piden mucho software que es lo quieren gratis, ¿no? Que tiene licencia o un licenciamiento, pero todos lo quieren gratis. Entonces se ponen a buscar. Y mientras están haciendo ese tipo de búsquedas, pues hay personas, hay atacantes también. Hablábamos la vez pasada de cibercrimen, que lo que van a hacer es, pues yo te lo regalo, yo te pongo ahí lo que tú estás buscando gratis, te lo pongo un poquito complicado, ahí lo escondo en una página para que tú vayas y des clic por un montón de lados hasta que ya no te detengas y lo consigas, pero cuando lo instales ahí te va un regalo, ¿no? Y esos son algunos tipos de los web shells más conocidos o que nos hemos topado cuando nos llaman y vemos que era pues un web shell común, que es muy conocido, pero sin embargo fue exitoso ese ataque, ¿no? Es muy común. También hay algo, eh, algo para considerar que es el despliegue. Voy a quitar el modo presentador. A ver. ¿Si me oyen? Como que se bloqueó mi máquina. Bueno, hablábamos del despliegue. En esta fase del despliegue lo que estamos esperando es poder identificar la vía por la que vamos a subir nuestro web shell, en este caso. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, ok. Lo voy a quitar porque siento un poquito lenta mi máquina. A ver, aquí está. Decíamos, ya para saber el despliegue, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar nuestro malware? Es lo que queremos ahora. En el caso de WordPress, o estamos hablando de WordPress, pero después lo podemos expandir a- a lo que sea, ¿no? Se puede a través del editor, a través de una subida de archivos, de un plugin vulnerable, de phishing administrador, de ingeniería social o descuidos. De hecho, si ven esta imagen, aquí podemos ver que habían contraseñas en un post que alguien puso y publicaba, el acceso al WordPress es este, el usuario y la contraseña son estos. Y también venía el acceso a TeamViewer, el acceso a BNC, el acceso a AnyDesk, y bueno, todavía peor, ¿no? Porque igual ya era el acceso al servidor o el acceso a la máquina del admin, quién sabe, las prácticas que luego tienen los administradores. Entonces, el despliegue. En la parte de explotación es cuando vemos ya realmente el ataque, ya cómo funcionó. Lo que hemos encontrado cuando hacemos el análisis es que utilizaron, muchas veces modifican archivos legítimos de WordPress o de un plugin y agregan líneas, agregan no sé, un JavaScript. Este está interesante porque lo que hacían era una función en la que empezaban a armar el web shell trayendo código de otras páginas. Ahí vemos Pastebin, Adminer y más de Pastebin. Y así van armando los archivos hasta que lo ejecutan y ya tienen el acceso, ¿no? Ya tienen el malware. Muchas veces se utiliza ofuscación. Esto es una ofuscación. Eso lo hacen porque muchos plugins de seguridad lo que hacen es escanear escanean los archivos PHP, los archivos JS, los SS, cualquier archivo que pueda ejecutar o interpretar el servidor web o el servidor los Linux, Windows, que sea un script, los escanean, buscan palabras, muchas veces es para buscar palabras que sean como funciones de lenguaje, en este caso PHP, que ejecuta comandos del sistema y así pueden determinar o intentan determinar si es malicioso o no. Entonces se utiliza la ofuscación. Tratan de engañar este tipo de escaneos y finalmente este es un ejemplo de un web shell. Cuando ya tienen acceso, te muestra una página en la que tú puedes estar navegando en el servidor como si fuera tu explorador de Windows, por ejemplo. Entonces, cuando ya llegamos a esa parte, ahí no termina. Lo que sigue es la instalación. Ya que tenemos el acceso,
lo que queremos es permanecer adentro. Y ahí viene la parte le decimos instalación, pero realmente es la persistencia. Vamos a buscar persistencia, vamos a buscar crear puertas traseras que nos permitan seguir entrando a pesar de que ya hubo un bloqueo. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que me hackearon en el WordPress y alguien le ayuda o le instalan un plugin de seguridad y nada más hacen eso, muchas veces el plugin hace el escaneo y borra archivos. Te dice, este está infectado y es un archivo que estaba en el mismo directorio donde instalaste tu WordPress y ya lo borran. Y dice, ya estoy a salvo. Y después sigue ocurriendo. Lo que pasó ahí es que alguien, o bueno, el atacante tenía el acceso al servidor y seguramente puso su backdoor en otro lado, en otra parte del sistema en la que no escaneó el plugin. Muchas veces el escaneo después de que ya fue comprometido el servidor, pues no sirve de mucho. O a veces el escaneo, decíamos la vez pasada, escanea todo menos algunos archivos de sí mismo. Entonces, el malware es inteligente, sabe cuando alguien lo quiere detectar y puede infectar incluso los plugins de seguridad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este, por ejemplo, son ejemplos de archivos. Este es un PHP que vimos en un incidente de esos, en el que creó su puerta trasera con nombres así medio raros, ¿no? 0x bypass.php. A veces tienen otros nombres o a veces hemos visto que los meten en los htaccess. También se pueden hacer muchos pues, trucos o técnicas ahí de evasión de control y de seguridad. Después tenemos el comando y control. Esta técnica, perdón, esta fase es una de las más interesantes porque es en donde si nosotros le cerramos la puerta o el administrador le cerró la puerta al adversario y él puso su backdoor o él pudo generar ahí la instalación de un rootkit o hizo una escalación de privilegios, lo que va a pasar es que el servidor o ese backdoor, o también se puede conocer un RAT, que es una utilería que permite el acceso remoto o la administración remota de ese servidor. Es una forma de entenderlo. Lo que va a hacer es que se va a conectar al servidor del atacante, al que tenga controlado, y este es un listado, este es un ejemplo de un RAT. Aquí podemos ver los que están conectados, no alcanza a ver, pero aquí hay un PHP, aquí hay un .NET, un ASP, otro PHP. Esos son eh, conexiones que han hecho los servidores que han sido comprometidos con este comando y control. ¿Por qué son efectivos? Hay muchos comunicaciones comando y control o callbacks también les llaman, que son a través de HTTP. Es decir, si hubiera un monitoreo, supongamos que es un servidor que estaba dentro de una empresa, dentro de una red, para ellos lo único que van a ver es que un equipo visitó un dominio, ¿no? Por HTTP o por HTTPS. Pero en realidad lo que estaba haciendo era comunicarse para poder recibir eh, comandos o instrucciones de qué iba a ejecutarse en ese servidor. Estamos hablando ya de ataques más elaborados. También existen estos callbacks que van a través de HTTPS, que son más difíciles de detectar. También van a través de DNS, van ocultos. Y también a través de YouTube. Por ejemplo, hay uno que se llama Astaroth. Este es muy reciente. Ahora que está de moda lo de ransomware, bueno, no está de moda, es algo muy viejo, pero ha sonado más. Ya todo el mundo escucha de ransomware, que es este software malicioso que se instala en los equipos o se ejecuta por algún medio y secuestra tus archivos, te los cifra y luego te piden un rescate, que pueden ser por bitcoins. Lo interesante de Astaroth, lo voy a bajar un poquito más, digo, es muy,
Es muy interesante esta investigación que se hizo porque el usuario recibe el correo electrónico, le da clic a un enlace, de alguna manera logran pues engañar o disuadir para que dé clic en algún link que venga en el correo o un archivo adjunto, y cuando abre una página carga aquí dice un iframe, es como una subpágina dentro de esa página, está embebida. Y lo que hace es que descarga un archivo que supuestamente viene de Google, probablemente una consulta bien elaborada, que descarga un archivo y adentro de ese zip viene un archivo JavaScript. Y ese archivo JavaScript ejecuta otro archivo JavaScript y así empieza a armar su ataque. Al final, esta que dice bitadmin es una utilería del sistema que lo que va a hacer es descargar una librería DLL para que pueda hacer, bueno, continúe con la fase de infección. Al final descarga la DLL que se llama Astaroth y esta DLL se encarga de analizar si existe algún antivirus o algo en el equipo que, que pueda tratar de bloquearlo y lo evade. Utiliza técnicas de evasión y ahí pueden instalar otros módulos adicionales para todavía hacer más acciones en el sistema. Esa campaña de Astaroth fue dedicada o tenía como objetivo a Brasil. Este ransomware atacó allá. Y los callbacks esas llamadas que decíamos a los servidores del atacante se hacían a través de canales de YouTube. Aquí abajito. Este es el documento que venía ahí. Cuando le daban clic en imprimir el boleto, no sé, tal vez era un ticket o una factura, hacía todo ese proceso que comentábamos. Y las llamadas o los callbacks, el servidor del atacante era parecido a esto. A, bueno, ese era el dominio de la descarga. Esto es un análisis de ingeniería inversa que se realizó. Aquí vemos los JavaScripts, los que se creaban, cómo hacían las solicitudes, y aquí podemos ver la estructura de las URLs al final a las que llamaba. Pero desde el principio que lo interesante, bueno, la infección o las técnicas que utilizaron son bastante interesantes. Aquí tenemos URLs que ya una vez que se decodificó eh, esta muestra, bueno, se pudo detectar cuáles eran esos dominios. Aquí están las técnicas de evasión que realizaba. Aquí hay muchos editores que se utilizan generalmente para hacer análisis de malware, así que esos son algunos, OllyDBG, Immunity Debugger, pero bueno, en esta llamada nos vamos a revisar. Debe estar más abajo. Aquí sigue haciendo el análisis. Aquí están las instrucciones del comando y control que recibía este RAT, cuando ya estaba instalado en las máquinas que habían sido comprometidas. Visitaba un canal de YouTube, eran como estos, se creaban de forma aleatoria, y esto que vemos, aquí venían las instrucciones, los comandos que tenía que ejecutar de forma automática ese servidor que ya había sido comprometido. Esto está codificado en base 64, pero esto es lo interesante porque no lo había bloqueado pues casi nadie, ¿no? Hasta que se hizo ese análisis. Entonces es algo de cómo funcionan los callbacks, cómo evolucionan, no nada más un SQL injection, ¿no? Inyección de comandos. Bueno, al final, la fase 7, estas instrucciones que veíamos en este canal de YouTube, por ejemplo, las acciones que recibía de ahí, de esos dominios que venían ocultos, ofuscados o codificados, pues tienen instrucciones muy precisas. Puede ser que sean para robar información, para hacer el defacement una vez que ya hayan robado información, para infectar la máquina con ransomware y solicitar un rescate, o tener ese equipo como un zombie, es decir, que no hagas nada hasta que no te lo indique alguien. Aquí vemos el ejemplo. Cuando una máquina está infectada con estas fases que ya vimos, se conecta, ahora ya sabemos que es un comando y control, se conecta, recibe las instrucciones
puede ser que una instrucción sea que infecte a sus hermanitos, sus vecinos, los equipos que tenga al lado o que estén conectados. Cuando a un sitio WordPress ya o a cualquier aplicación ya fue comprometida, alguien puede meter un archivo JavaScript malicioso y cuando un visitante, un usuario común visite esa página de WordPress que ya fue pues hackeada o comprometida, también se infectaría. Ese es el objetivo de las botnets, crear o tener más zombies para que al final puedan distribuir el mayor número de malware posible o pueden rentar esos equipos para hacer otro tipo de ataques. Eh, También, bueno, hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna duda, ¿no? Ok. Bueno, en general, eh, el kill chain o esta metodología que estábamos viendo se puede manifestar o se puede ejemplificar mucho con WordPress o con las aplicaciones web, por lo que muchas veces es, pues en realidad, del lado de la seguridad, cuando es como más profesional, es muy evidente. Muchas veces es por fallas de seguridad, no tanto en WordPress. Pueden ser en los plugins, pueden ser en los temas, pueden ser credenciales débiles, ¿qué más? El hosting que no está correctamente configurado, los servicios, porque no solamente es la aplicación, ¿no? También es la base de datos, el sistema operativo, los servicios como SSH, como FTP, cuántos usuarios acceden, ese tipo de cosas. Y muchas veces son configuraciones inadecuadas. Eh, ¿Qué otras maneras hay para poder comprometer un sitio? Aquí se me estaba olvidando. Está esta página que se llama Mitre. Mitre es como una Wikipedia en la que se concentran todas esas técnicas que estábamos viendo, que se utilizan en las 7 fases de este kill chain. Las podemos encontrar en Mitre. Mitre es una organización también sin ánimo de lucro en la que se recopilan. Entonces, por ejemplo, aquí si damos clic en Search y ponemos WordPress, hay algo interesante con esta información porque está enfocada hacia APTs. APTs son amenazas persistentes avanzadas, Advanced Persistent Threat, que son campañas que se han realizado a gran escala. Es decir, que han sido financiadas muchas veces por cibercrimen, por países que están atacando a otro país. Y lo que hacen, aquí por ejemplo buscamos WordPress y este es un apt, está clasificado como el Adversary OPSEC y es un apt 16, su descripción. Y lo que hacía era que infectaba de forma masiva sitios con WordPress. Ese era su objetivo, buscar en internet toda la cantidad posible de sitios WordPress que tuvieran algún tipo de vulnerabilidad para que cuando le ejecutaran, perdón, cuando tuvieran el acceso, tuvieran el control, a partir de ahí pudieran utilizar ese WordPress como un proxy, es decir, que cuando ellos lanzaran el ataque a su objetivo principal, el objetivo principal pensaría que el que está atacando es ese servidor con WordPress, cuando no tenía nada que ver, ¿no? Ni siquiera sabía que lo que estaban haciendo con su servidor. Eso es lo que hace eh, Mitre. Recaba esa información y nos da información de cómo eran esas técnicas, qué hacían, cómo era el comportamiento. Y bueno, esto, pues, si alguien quiere profundizar un poquito más en ese tipo de ataques. Aquí tengo un ejemplo también. Aquí, por ejemplo, este es un atacante. Decíamos que las aplicaciones pueden estar en la nube, pueden estar en un servidor de una empresa que está publicando a internet y generalmente lo que van a buscar es cargar un web shell, como lo que veíamos, es como lo más simple, ¿no? Después lo que van a intentar es llegar a los servidores internos. Al final un ataque que es más serio, va a buscar llegar a servidores internos. Una vez que llega a servidores internos, buscar archivos, base de datos, aplicaciones, robarse el código. Si
Imagínense que son una empresa que se dedica al desarrollo. ¿Qué pasa con esas empresas cuando lo que se llevan es el código, ¿no? O no se lo llevan, lo infectan o ponen backdoors, que eso ha sonado mucho también. Las DMZs, que es como una frontera en el que divide eh, Internet y tu red interna, eso también buscan hacer ese bypass. Y al final tener el control desde un shell, desde un web shell. Se llama web shell porque a través de web te permite ejecutar comandos del sistema operativo desde web. Eh, y bueno, eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Si quieren saber más técnicas de ataque y defensa, pues pueden checar en Mitre o podemos platicar de ellos en la siguiente sesión. Y ahora sí, pues me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué les pareció? Aquí tengo otro slide. Así. Bueno, recomendaciones son actualizar lo más que se pueda, asegurarse de las configuraciones sean las adecuadas. Muchas veces hay que evaluar, hay que probar la seguridad. Muchas veces no sabemos cómo. Hay aplicaciones automatizadas como las que veíamos. Tenemos que saber quiénes acceden, cómo acceden a los servidores y nosotros somos los responsables. Hay que instalar algunos plugins de seguridad. En la página hay algunos recomendados que he evaluado o los que hemos utilizado. También existe algo que se llama honeypots, que son como trampas. Podemos crear una trampa que nos notifique cuando alguien trate de atacarnos, que caiga primero en esa trampa y después nosotros sepamos quién es. Por ejemplo, esta es una alerta, ¿no? de una trampa que teníamos. Esto fue ayer. Esta es la fecha en que se activó la alerta. Aquí viene la IP. Aquí es de Kali. Alguien estaba utilizando Kali y estaba escaneando, ¿no? Pero cayó en la trampa primero y esto ya te da tiempo de reaccionar, o si tienes algo por ahí automatizado, que lo bloquee. Ese tipo de cosas se pueden hacer también del lado de defensa. Otra cosa que recomiendo, pueden crear alertas en Google. Hay que utilizarlas. Yo, por ejemplo, creé una que cuando ocurra algún zero day de algo, una vulnerabilidad que no es conocida, pero ya le está hablando de ella, me mande un correo con esa alerta, ¿no? O cuando haya una vulnerabilidad en WordPress, me mande una noticia o esas búsquedas. Por ejemplo, ayer eh, WordFence detectó una campaña que estaba atacando igual, o aprovechaba de un plugin que se descubrió una vulnerabilidad recientemente y ya había 1 millón de sitios con WordPress que tienen ese plugin instalado, en el que podía subir un archivo PHP, que es un web shell seguramente, y ya tenían el control. Entonces, como ese tipo de acciones también se pueden realizar, eh, pues muy rápido, ¿no? Lo puedes configurar. Y bueno, ahora sí, ¿alguien tiene algo que comentar, que agregar? ¿Sabes si existe alguna guía de endurecimiento para WordPress? Sí, sí hay una guía oficial de WordPress. Tengo pensado también platicar algo de eso, de hardening, de WordPress también. Eh, algo interesante que pasó las veces que hemos hecho pláticas, recibí algunos correos, algunos me preguntaban sobre algún taller o un curso o algo así. Estoy pensando en hacer algún taller. La verdad es que antes hice algunos y no sé si porque no tenía costo no lo querían tomar, o, o qué pasó, porque muchos decían sí, sí le entro, pero al final no llegaban. Entonces, sí, estoy pensando en hacer algunos talleres y bueno, seguir con estas charlas pues de seguridad, más en aplicaciones web, en servidores, como estos de ataque y defensa, y hablar también del hardening.
ese tipo de cosas las vamos a ir publicando en la página, ¿no? que tenemos ahí. Y pues, Gracias. pues eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado, pero que también les haya sido útil, ¿no? Que sea útil al final. Esa es la intención. Y pues, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Muchas gracias a ti. Gracias y pues los espero para la próxima. Gracias. Nada, hasta luego.